Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos como todos los días reflexionando nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 principalmente. Aquí nos encontramos ya con el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Y luego también veremos desde el 22 tenemos el discurso de Pablo y ya hacia Roma también. Nosotros queremos hoy subrayar el versículo 10 principalmente de todo lo que le está sucediendo aquí a Pablo. Dice, él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió, ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encarcelar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Entonces esto prácticamente va hasta el versículo 14. Es interesante aquí que aparece este personaje. Nosotros ya hemos hablado bastante y en otros momentos, sobre todo en el 2022, por ejemplo, cuando Pablo mismo, él dice que por donde pasa le van diciendo que hay algo, no le quieren permitir ir hasta Jerusalén. Y ahora como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Eso encontramos en el capítulo 20. Versículo 22-23. O sea que abejateku haoñandu imagina oye ema hoy y chupe da elei por ambágina meneco haoí lo mombe uaye pamba epaloico acuejese. ¿Cuál fue la persecución en todo momento que él fue recibiendo? Pero recordemos al mismo tiempo, Hechos de los Apóstoles. Esto se está escribiendo mucho después, ¿verdad? Nosotros sabemos que
El autor sagrado, el hagiógrafo, posiblemente es el evangelista Lucas, su segundo tomo. El Evangelio sería el primero, que nos habla un poco de Jesús, y Hechos de los Apóstoles y Haya Pejera hoy lleva el accionar ya de los discípulos después de Jesús. Por lo tanto, habemos un ñande ina ba eishaba umi ojenduba que umi oñanduba que veñan de yarabe o moi beje kobe oñe pero mo salami peñan de yara ni engwe. Pero peanda eila y fácil página, a bella esa. Y Pablo sobre todo, ¿verdad? En todas las misiones que él fue cumpliendo, tanto acompañado con Bernabé como también con los otros grupos, lo mismo de siempre. Coste que Bernabé era una persona así por las actitudes, por el temperamento, las características que nos presenta, por lo menos Hechos de los Apóstoles. Oye, callan de que Bernabé era una persona bastante afable, una persona bastante esponja, lleva ante las tribulaciones, problemas, dificultades. Entonces, como dice, paño frío. Pablo, sin embargo, es una persona de un carácter, de un arranque fuerte y no quiete hoy. ¿Verdad? A Pedro, por ejemplo, también siempre se le consideró así, ¿verdad? Hombre de nobles arranques, se le decía siempre a Pedro, ¿verdad? O sea, ellos reacciona, pero con otro estilo, ¿verdad? Pablo es más bien de un aspecto doctrinal y bastante duro y bastante fuerte en cuanto a la enseñanza principalmente. Tal vez por ahí está la cuestión si vamos a comparar entre Pedro y Pablo en cuanto a sus arranques y sus temperamentos. Porque a los dos pues se le considera también, Pedro pues, es bastante apresuradito. Venían de Yaran y no ponando página, venían de Yaran y a Pedro ya en nombre de la comunidad, ella o pomo, ¿verdad? Es el primero, es el que después quedará sustituyendo ese puesto que deja Jesús. Es de esta manera el primado, ¿verdad? De Pedro. Por eso es que de aquí la palabra de Dios nos muestra siempre ese arranque también de Pedro, al frente de la comunidad. Pablo, sin embargo, lo está haciendo, pero lo está haciendo dentro de otra categoría, que es la categoría de la misión. Entonces, Mozarambí, Oicuacá, Omombe, Ujina, Baebape, Ñandillara, Oyapoba, Ecueñanendive, lleva con la humanidad, con el hombre. O Umahagüe, Hombo Umahagüe, al Mesías. O Imagina Ñandea, pues te lleva. Entonces, Pablo, eso es lo que quiere comunicar. Anda, el entero de teados en dulce y chupejina. A ver, ahí está el problema. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas?
¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 21, Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos subrayar el versículo 10. Ciertamente que estos versículos todos van un poco unidos, porque nosotros decíamos que la misión de Pablo es una misión bastante delicada. Y además el estilo, el temperamento, la actitud de Pablo lleva ante la situación el evangelio, la buena noticia de Jesús. Bueno, upebe la ñemeña lleva upea la ñande ya jeca ña porandu ña moí ya sapea ayeicuami. ¿Por qué? Porque estas actitudes son las que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo de estos personajes. Y bueno, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder también ante estas propuestas que nos están ofreciendo los agiógrafos, es decir, la comunidad que reflexiona o de Ape, en este caso principalmente la figura de Pablo? Vamos a mirar un poco este versículo 10 nuevamente dentro de su contexto. Nosotros entendemos, porque comenzamos un poco antes, en el 8, por ejemplo. Al siguiente día volvimos, dice, a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días. Y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los
hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Interesante, ¿verdad? Mirando todo dentro del contexto, es lo esencial y lo fundamental. Pero ya tengo ya versículo, ya es huella el versículo 10, que queremos conocer, queremos saber un poco, a ver qué nos dice esta palabra de Dios. Mape, profeta Ágabo, como dice aquí. Es un profeta cristiano que bajó de Jerusalén a Antioquía de Siria junto con otros profetas durante el año en que Pablo estuvo en esa ciudad. Por medio del Espíritu Santo predijo que una gran hambre estaba para venir sobre toda la tierra habitada. Eso nosotros ya lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 11. Upepe moveñan de ya 27, 28. Moveñan de el capítulo 11. Vamos a mirar un poquitito más atrás. Ya lo hemos tenido a este profeta Ágabo, 11, del 27 al 28. En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, ya estudiamos hoy, Mábaco Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea para que, según sus posibilidades, pudieran, ¿verdad?, ayudar y pasar esa hambruna. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO.
siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
presencia aquí en este lugar. Refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Como a la samaritana, Del agua viva dame de beber. como a la oveja perdida, Mis heridas sáname. tu misericordia es grande, Porque tu amor es muy grande. tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 21 y hoy subrayando el versículo 10. Ave Onwajea lleva donde está, ellos permanecen. Él tenía 4 hijos en la casa de Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Ñañemonguetama, capítulo 8 de este libro Hechos de los Apóstoles, aparece Felipe, también movido por el Espíritu Santo, Dios, que le dice, te dejo de predicar mi ñandé, acompañá ñandé. Ahí está este eunuco de Candace, Huello Joina, te dejo también. Y así va escuchando, y es un lindo programa de evangelización que nos presenta ese versículo, o esos versículos del capítulo 8. Ella va Felipe, lleva la acompaña en dúo esa. Ape, oñamindo urire, oñemongueta, se pone a su lado. Hay elementos maravillosos. En YouTube pueden ver todos nuestros programas, nuestros cursos bíblicos, Nuevo Testamento. Miren un poco y escuchen nuevamente y estudien el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, con añade y imagina el capítulo 21, ¿ve? Y el versículo 10. Desde el 8 nos decía que ellos parten hacia Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe. Aquí ya hablamos recién de Felipe, predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Hablamos de uñas de EPA, pero tal vez es para abrirnos un poco la cuestión de la profecía, porque otros profetas le hablaban a Pablo. Todo lo que está significando el camino de Pablo hacia Jerusalén. A los ancianos de Éfeso, cuando estaba reunido en Mileto, la gente que dice muy con la dejó Pablo, de Pablo la dejó Pepe. Y por ahí cogina la situación, Pepe la dejó. Un viaco no anden enduciendo y cuase y peligroso de Guarajina Pablo. También decíamos nosotros, ¿verdad?, en los cursos anteriores, que el hecho de que donde Pablo va bajando, porque Pablo viene a Mileto, ¿verdad?, ahí reúne a los de Éfeso, después continúa viaje. Hoy van pasando por varios lugares, ¿verdad? Ellos van primero, se acuerdan, pasan por Cos, después van por Rodas, luego pasan por Pátara, y así encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo, partimos, avistamos la isla de Chipre, un itinerario.
Tengo mi agencia de viaje y ya vamos a ver un DP a la hora itinerario, pero Hasata, Bella Hasata, Momburilla, Hasata, Chipre, a Bella Hoyzina, Momburilla. Dejándolo a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro. Y bueno, ¿dónde el barco debía descargar? Estamos entonces en un camino, en una ruta naviera, ya eso ya lleva. Entonces ellos tienen que descargar ahí en Tiro. Encontramos algunos discípulos. Lo que nos llamó la atención al decir esto en el versículo 4, con quienes ellos permanecen son con estos discípulos, ¿verdad? Pero no es luego nada eso, sino que después ellos prosiguen el viaje, todos nos acompañaron, etc. O sea que hoy con la visita de Pablo, de su grupo, por ciertas cosas de las que ellos no estaban muy seguros, continuaron viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Bueno, y después de Tiro fuimos a Tolemaida. Tolemaida, muy interesante también este lugar, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos de nuevo, viste que te dice que saludan de nuevo a los hermanos. Y esto es lo que nos hacía reflexionar y decíamos, llevan en Baisha, te venían dichara a través de sus apóstoles. Homo saramipe y evangelio, la buena noticia que fue llegando a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén.
Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio, primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén, luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere,
Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. La cárcel no es precisamente el lugar a donde uno piensa ir en sus tiempos libres. Sin embargo, para el músico Eric Genuis es exactamente lo contrario. De hecho, ha hecho de las prisiones su sala de conciertos. Si alguna vez quieres llorar, podemos hablar de las vidas de los que están en el corredor de la muerte y de cómo eran sus vidas antes de estar en la cárcel. Me di cuenta de que nunca había dedicado ni un segundo de mi pensamiento a esta gente, así que decidí convertir la cárcel en mi gran sala de conciertos. Genuis dice que el impacto que la música puede tener en la vida de las personas es muy grande, por eso decidió llevarla a los lugares más olvidados o apartados de la sociedad. No soy uno de esos tipos que van a las cárceles porque quieran entretenerles y ya está. Quiero más. Quiero recordar su humanidad a través de la belleza, porque cuando expones a alguien a la belleza, ésta se salta el cerebro y todo el dolor vital que uno tenga para llegar directamente al alma. Supera toda historia, todas las omisiones, las traiciones, todo el dolor, todos los muros. Eric ha organizado lo que llama conciertos de esperanza en las cárceles y ya ha pasado de los 1000. Muchos de los reclusos le han hecho saber cuánto les ha ayudado. Uno de ellos impactó mucho en Eric. Era el testimonio de una persona que estaba pensando en suicidarse. Me dijo que su compañero de celda le animó a asistir al concierto. Él no quería escuchar a un tipo cantando Feliz Navidad. Su compañero insistió y al final logró convencerlo. Pasado el tiempo, esa persona que al final asistió me dijo que esa música le había dado esperanza y que se aferró a ella durante el resto de su condena. Me dijo que ya había salido de prisión y que nunca más iba a saber de él, pero que quería darme las gracias. Eric lleva organizando estos conciertos desde 2016. Lo hace a lo largo y ancho de los Estados Unidos y dice que no tiene intención de detenerse porque no quiere parar de ayudar a este grupo de personas que tantos quieren evitar. Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen. No me detiene mi fe. Yo lo elijo a él. Yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como
No son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 10 del capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Nosotros decíamos anteriormente que nos sorprende, ¿verdad? Es una forma de decir, el autor sagrado también quiere mostrarnos que el cristianismo estaba entrando. Nadie sabía cómo es que se había llegado a tantos lugares, porque estos lugares todavía no se había dicho, ¿verdad?, que haya pasado Pablo o alguien a predicar o anunciar. Pero uno puede suponer enseguida, con toda la cuestión de la persecución, después del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles nos cuentan que con la muerte entonces de Esteban, la iglesia comienza a sufrir persecuciones. Y uno de ellos luego que perseguía a la iglesia era Pablo. Imagínense. Y ahora, sin embargo, es Pablo el que sale con toda fuerza, ¿verdad?, a anunciar, a predicar a Jesucristo. Cuando Pablo dice que hay una espina, ¿verdad?, que a mí aquí he pedido al Señor que me libere, que no me deja dormir, que lo siento. Mucho se escribió sobre eso. Pero yo pienso que verdaderamente esa espina de la que Pablo está hablando aquí no es así una enfermedad o lo que sea, o un cáncer como uno puede decir, ¿verdad?, sino que la verdadera enfermedad es que Pablo había sido perseguidor de los cristianos, los mandó a encarcelar, los mandó matar, ¿entienden? Apenas inhaló, pues estaba veña, pues tume. Porque la conciencia, pues, queridos amigos, nos habla. La conciencia es demasiado fuerte. La conciencia es, entre comillas, yo siempre digo, nuestro mejor policía. Pero la de policía te detiene. Porque pea bendiga tu y botado. Pea hoy ya pea ne controlar, pea y veitende va de ella pues. Anderi kwa por ahí la de mondado la de Yapuno. La de sobrefacturado, la hoy con de la nepo baby, me allí cuaveite, pero de vez, porque sos el que a través de la conciencia está sabiendo muy bien lo que haces, si haces bien o haces mal. En una oportunidad justamente se pella yo de uno que tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Por ahí por el Congreso, ¿verdad? Y yo le dije, así nomás yo le dije, no le dije más nada que eso.
O reaccionaba enseguida. Dios sabe muy bien lo que yo hago, Dios sabe muy bien cómo yo me comporto. La inconsciencia por la pinta. Ya me wake up y vimos hasta eso es algo de lo que estaba sucediendo. Pero yo allá que la situación mi nepo y cuero mía yo ahí entonces hasta que polvorín. Bueno, entonces esto es lo que a Pablo también posiblemente le está cuestionando aquí en su conciencia. De Catuy entonces él ya de la que pone ¿por qué? Y porque se encuentra en la situación de que su misma conciencia le está dictando y le está diciendo fulano, vea onda, él hay una página, ella puede. Y entonces le cuesta, ¿verdad? Y lo tiene por dentro, marapio, ya por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Y porque ahora pues es una conversión total. La niña convertida, entonces, nunca niña ando muy bebé. Sangre fría ya es ahí, señor. Sangre fría, esa es una presión, ¿verdad? O sea, no te calienta nada, no me moleste mosquito y cebolla. Entonces aquí nosotros vemos que ellos van a las comunidades, van a las casas. Y aquí aparece este tal profeta llamado Ágabo. Y este vino a vernos y tomó el cinturón de Pablo. O sea, oye, Popaitea lleva todo lo que hace un profeta. Entonces, él había bajado, como decíamos, de Jerusalén. Ya lo habíamos visto también ahí en el capítulo 11. Como hoy codón de profecía, umba, evaloicota. Y así también que se había cumplido el problema sobre la profecía que se cumplió durante el reinado del emperador Claudio. Estamos nosotros entre los años 41 y 54. 41 y 54. Es la época de Claudio. El historiador también judío, Josefo, Antigüedades Judías, ahí también nos habla y hace alusión a este gran hombre que predice y que dice de esta hambre, del hambre que vino en ese tiempo. Es interesante, ¿verdad? O sea, no son situaciones simplemente inventadas o dichas nada más. Apenas entonces Ágabo, este profeta que viene, con quien ellos se encuentran también aquí en Cesarea. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando un poquitito más, vamos a ir mostrando un poco, sobre estos lindos acontecimientos que para nosotros hoy podemos decir son fruto, ¿verdad?, del esfuerzo de la lucha y que han dado fruto para la expansión del cristianismo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Bañan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.